Tengo un segundo plato para ustedes. Vamos, vamos, un segundo plato fuerte. Muy bien. Bueno, otro plato fuerte que estuve buscando sobre el perdón. Y en este caso, el rey David, con una situación tremenda que está registrada en la Biblia y realmente es una historia demoledora por el contenido. Bueno, un poco de contexto. Para las que no sepan, el rey David fue un rey, el más importante que tuvo Israel. Hay historias de él gloriosas, ¿no? David contra Goliat. Él, un jovencito, volteó al más grande enemigo de los filisteos. David reconstruyó Jerusalén, puso el centro político y espiritual de Jerusalén. David compuso muchísimos salmos. David, Jesús descendió de David, o sea, del linaje de David. Si hay una persona que podemos poner en la Biblia en un nivel espiritual altísimo, es David. David tuvo una comprensión de Dios que no se conocía hasta ese momento. O sea, los judíos en general tenían el entendimiento de la ley de Dios, ¿no? Eso lo tenían claro. Moisés, los 10 mandamientos, el que se porta mal, chau, el que se porta bien, bien. Eso lo tenían muy incorporado. Pero David, por su comunión con Dios, vio siglos antes de Cristo una faceta de Dios que ellos no conocían, que era la misericordia y la compasión de Dios. Entre comillas van a ver que eso lo salvó a él de algo muy grave, pero la verdad es que él tuvo un entendimiento muy por adelantado de sus tiempos, ¿no? Era un hombre del espíritu, por definirlo de alguna forma, en su alabanza, en su comprensión de Dios, en su gracia con la gente. David, cuando él escapó, estuvo en una cueva, la cueva de Adulam, y dice que todos los marginados, los echados de la sociedad, toda la gente despreciada se juntaba con David, ¿no? Y David tenía la capacidad de ver en esos hombres y mujeres rechazados, ver a través de su mirada de Dios lo que Dios podía hacer con esas personas, ¿no? O sea, generalmente cuando uno ve a alguien así, dice, no, no vale nada, no, esta persona está liquidada. Bueno, David, por el Espíritu, podía ver el potencial en esas personas caídas, abandonadas, marginales, al punto tal que él, la gente que él agrupa, por su influencia, es transformada y es la columna vertebral de su ejército. Miren lo que les estoy hablando, ¿no? O sea, es una persona excepcional, ¿no? Bueno, pero esa persona excepcional hizo algo espantoso que uno no puede entender, o mejor dicho, se puede entender, ¿no? La naturaleza humana es como que podemos llegar a niveles muy altos, pero de golpe bajar a niveles bajísimos, ¿no? Es lo que Pablo decía, la contradicción que tenemos todos nosotros, ¿no? Entonces David, bueno, está muy relajado. David ya había conquistado un montón de lugares, él solía ir con su ejército, pero su primer aflojamiento, por decir así, es que él no va a la guerra y se queda en su casa. Y bueno, está tranquilo y ve a una mujer bañándose, se ve que estaba en la terraza, la mujer estaría en una pileta más abajo, posiblemente estaba bañando desnuda la mujer o con ropitas interiores, y David es atraído hacia esta mujer y la manda a llamar. Esta mujer es casada, no es una mujer soltera, ni la manda a llamar y se acuesta con ella, tiene relaciones con ella. Su esposo está en el frente de batalla y bueno, la mujer le dice después de unos meses que está embarazada, ¿no? Entonces David
Ah, la pucha, dice, si no estaba embarazada no pasa nada, ¿no? Nadie se enteró. Pero al estar embarazada, el marido está en la guerra, bueno, a ver quién, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Entonces David, ingeniosamente, dice, bueno, ya sé qué voy a hacer. Voy a llamarlo al marido, que venga del frente, le voy a, qué sé yo, dar unos vinitos, qué sé yo, y decirle, anda con tu mujer, así parece que el embarazo es de él, ¿no? O sea, el tipo tenía planeado, parecía un argentino, ¿no? Muy piola era David, ¿no? Y resulta que, bueno, viene este hombre, Urías, y David le da de tomar algo, qué sé yo, che, Urías, ¿por qué no te vas a tu casa con tu mujer? Pasate un lindo momento sexual, ¿no? Y Urías es tan íntegro que dice, no, yo no voy a ir a tener placer con mi mujer cuando mis colegas están en el frente peleando. Entonces, David ahí, este tipo, ¿qué hago con este tipo que no hace lo que quiero hacer? Ay, 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 por más que le dé vinito, dice que él duerme en las puertas del palacio Urías, y David cuando lo ve ahí, le dice, ¿por qué no fuiste a tu casa? ¿Te está esperando tu mujer ahí? No, yo, mientras otros pelean, yo no puedo disfrutar. Un hombre íntegro. Encima le toca a un tipo íntegro. David, entonces, fíjense lo que es el aumento del pecado, ¿no? O sea, va escalando y dice, bueno, como no puedo lograr que esté con su mujer, bueno, lo voy a mandar de vuelta al frente y voy a dar la orden de que lo dejen solo en el lugar de la batalla y que lo maten. Miren qué espanto, ¿no? O sea, las hizo, adulteró, todos, ¿no? Y entonces Joab, el general del ejército, efectivamente lo deja a Urías en un momento determinado, retroceden todos, lo dejan a Urías solo y lo mata de arriba, de una pared, lo mata al enemigo. Y David, contento, dice, se arregló el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia, el marido ya no está, él se tomó, no, pobre mujer, murió su marido, como un buen hipócrita, va, la consuela y la toma por mujer. Qué espanto, ¿no? Es espantoso, como les dije, no solo por el hecho en sí, sino por quién lo hizo, ¿no? O sea, que lo haga cualquiera ya es un desastre, pero además un hombre ungido de Dios. Bueno, esta es la historia, tremenda, pero Dios no dejó las cosas así. Dios sí vio todo. Se creía que tapaba todo, entonces ahí Dios envía a un profeta, Natán, y Natán, allí dice en 2 Samuel 12, Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y tenía una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de te di la casa de Israel de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,
por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto se cumplió años después. Su hijo se rebeló contra él y públicamente se acostó con las mujeres de David. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y Natán se volvió, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos en su casa y fueron a él para hacerlo levantar. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Y David preguntó, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y David dijo, respondiendo a los que lo habían levantado, él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, y así llamó a su nombre. Bueno, qué historia, ¿no? O sea, este profeta le muestra a David lo que va a pasar, las consecuencias de lo que él hace. Pero lo que es impresionante y el punto que ustedes van a mirar más es cómo fue el acto de arrepentimiento de David, la profundidad de su arrepentimiento para que Dios lo perdonara de semejante barbaridad, ¿no? Y ahí, si tienen para anotar en la pregunta número 7, que es un arrepentimiento genuino, quiero que ahí busquen el Salmo 51. Ese salmo es clave para entender el proceso interior que vivió David cuando se estaba arrepintiendo. Ahí deténganse mucho en ese salmo porque ahí vamos a ver, estamos tratando el perdón, pero hay un tema que está pegado, que es el arrepentimiento, ¿no? O sea, cuando hay perdón, vemos vinculado, no busquen ahora el Salmo, por favor, anoten Salmo 51, pero después lo van a buscar. Entonces acá el punto muy interesante y profundo es que tenemos una persona que ha hecho una transgresión gravísima, que realmente merecía la muerte, porque en otros casos Dios una persona así, chao, la liquidaba, más en el Antiguo Testamento. Pero lo que hay que examinar profundamente es la purificación del corazón de David para lograr ese perdón de Dios, al punto tal, sorprendentemente, que Dios bendice, después de este arrepentimiento tan profundo, Dios bendice el segundo embarazo que tiene con Betsabé y dice que ama a ese niño que es Salomón, que es un gran rey de Israel, ¿no? El sabio Salomón, que escribió los Proverbios, Eclesiastés, ¿no? Y ahí uno, la mayoría acá somos creyentes, ¿no? También nos sorprendemos con Dios, ¿no? Porque de golpe, de pasar a un castigo muy severo sobre David, que viene sobre su familia y muere el bebé del primer embarazo, Dios permite un segundo embarazo y no solo eso, sino que dice que ama a ese segundo bebé, lo cual lo hace un rey importantísimo en la historia de Israel. Entonces ahí lo que hay que detenerse es ¿cómo es esto, no? O sea, ¿cómo una persona
puede errar en semejante forma? Primer pregunta que la verdad que nos deja pensando en nuestra condición humana, ¿no? A ver, ¿cómo yo puedo estar tan cerca de Dios y de golpe caer tan bajo, ¿no? El apóstol Pablo lo describe en el mal que no quiero hago y el bien que quiero no hago. O sea, esa contradicción que tenemos todos. Por lo cual, no debemos sorprendernos en un sentido de nuestros propios vaivenes y de los vaivenes de otras personas, ¿no? Yo me acuerdo años atrás un famoso predicador norteamericano que desgraciadamente cayó en un pecado determinado y todo el mundo estaba como criticando, ¿no? Y yo me acuerdo que vino un pastor muy ungido norteamericano, Mike Flynn, que Dolores lo conoce, y yo le decía, Mike, ¿cómo puede ser que este hombre predicaba, estaba en ese nivel y de golpe se mandó? Y Mike me dice, mira, la gente no se da cuenta, los niveles de tentación a medida que uno sube espiritualmente son mucho mayores. Son escalas de otro tipo. Entonces la gente habla, pero no entiende ciertas cosas, ¿no? Y esto a mí me ayudó a entender que cómo puede ser que una persona como David de tan alto vuelo cayera en semejante, bueno, ahí está. O sea, y número dos, ¿puede Dios perdonar, ¿no?, cuando hay una transgresión tan grave? Bueno, la clave está en el nivel de arrepentimiento que tuvo David. Y es la clave para nosotros también. O sea, Dios perdona, ¿no es así? Pero también es muy importante el nivel de arrepentimiento. O sea, me acuerdo, yo estaba en Israel en una conferencia con gente judía mesiánica que creen en Jesús, y había gente de todas partes del mundo, y entonces vino un alemán, y vino a este judío, y le dijo, medio así, ligeramente, ¿no? Bueno, perdoná por lo que hicimos los alemanes con los judíos. Y él lo miró, ¿no? Le dijo, ¿vos creés que diciendo esto, vos podés borrar que toda mi familia fue exterminada? Mi abuelo, mi tío, todos. Y vos me estás diciendo de esta forma. Como diciendo, ¿vos creés que esto es un verdadero arrepentimiento o esto es una cosa tan superficial? Tu arrepentimiento no me sirve, ¿no? Tremendo, yo estaba ahí viendo eso. Y el alemán, la verdad que se puso de rodillas y comenzó a llorar y dijo, perdonanos por lo que hicimos a tu familia, a tu raza, perdonanos. Y ahí el judío sí dijo, ahora sí, ¿no? Ahora sí, escúchame, esto es verdad. O sea, tu arrepentimiento me está mostrando algo profundo que yo lo acepto, pero no lo puedo tomar así nomás, ¿no? Entonces, el tema del arrepentimiento se conecta con el perdón, ¿no? Especialmente cuando es con otra persona, ¿no? Que yo hice o el otro hizo. O sea, esto es lo que hay que examinar, especialmente en el Salmo 51. Ustedes van a ver ahí, versículo por versículo, tenemos tiempo para que vean la profundidad de un corazón arrepentido. Con esa profundidad podremos llegar muy lejos, tanto con Dios como con otros seres humanos. Sin esa profundidad vamos a quedar en algo que puede quedar corto, a media, ¿no? Como el alemán, bueno, che, perdonanos. No, pará, ¿viste? Pará, dimensioná lo que estás haciendo, ¿no? Así que ustedes tienen ahí el pasaje para mirarlo un poquito, de 2 Samuel capítulo 12, y ahí tienen preguntas, y como les digo, deténganse particularmente en la pregunta 7, que es un arrepentimiento genuino, y ahí vayan al Salmo 51. ¿Está bien? ¿Cómo andamos de...? ¿Está bien? Pienso que sí. Podemos... Así que métanle porque hay mucho para... Quiero que lleguen al Salmo.
Bueno, muy bien. Pudieron mirar bien toda esta parte. Qué profundo, ¿no? El Salmo 51 es tremendo, ¿no? Así que, bueno, no voy a exponer largamente algo que sería la cumbre del perdón, que fue la que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso podría dar toda otra charla, pero no tenemos tiempo. Pero digamos, hay una frase que encierra todo lo que Jesús perdonó, ¿no? Es el gran perdón de Dios a la humanidad entera, ¿no? Esto ya no fue con una persona, sino fue el gigantesco perdón de Dios hacia toda una raza humana, a la cual pertenecemos nosotros, ¿no? Y ahí en la cruz Jesús dijo varias cosas en esa cruz, 7 frases importantes, pero la que yo remarco es la que él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La verdad que los seres humanos somos unos inconscientes. Los que lo estaban crucificando y el resto de la humanidad no se dio cuenta de la dimensión de lo que estaba pasando y del perdón gigantesco que Dios estaba dándonos a todos, ¿no? Individualmente, como raza humana. Bueno, ¿qué hicimos con el Salvador de la humanidad? Lo mandamos a la cruz, ¿no? O sea, nuestra condición humana es muy seria, pero lo gigantesco es el perdón que extendió Jesús, ¿no? Siendo que toda esta gente, bueno, en medio de la cruz se burlaban, la escupían, antes de eso lo habían azotado. Como ustedes saben, dedicamos la Pascua a examinar esto, ¿no? Este momento, especialmente el Viernes Santo, que tenemos que volver vez tras vez a mirarlo, aunque yo he leído esto igual que ustedes 100 veces, no alcanza, ¿no? Para entender la dimensión de lo que fue el perdón extendido por Jesús. Hasta incluso había, ¿no?, los dos malhechores que estaban al lado de él, ¿no? Uno decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, ¿no? La burla de un hombre malvado sobre Jesús. Y el otro, ¿no? Ni aún temes tú a Dios estando en la condenación. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino, ¿no? Ahí tenemos en esa cruz, a la izquierda y a la derecha, 2 actitudes de la humanidad, ¿no? La actitud de incredulidad, de burla, de desprecio, y la actitud de humillación ante Jesús y decir: Señor, acuérdate de mí, ¿no? Acuérdate de mí. Y Jesús le dice: no, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es interesante porque este fue el primero en entrar, ¿no? ¿No? Algunos dicen que estaban los ángeles, ¿no?, esperando a ver que quienes llegan al paraíso, y llega este tipo todo, ¿no?, destartalado, ladrón, asesino, acá estoy yo, ¿no? Miraron los ángeles y dijeron: pero este es el primer candidato, no hay uno mejor, ¿no? No califica, ¿no? No era un hombre santo, correcto, era un desastre, ¿no? Así que ese fue el primero en entrar, y fue por este perdón gigantesco de parte de Jesús y de Dios, ¿no? Así que bueno, yo creo que este tema que ustedes van a seguir viendo esta tarde, dimos un poco 2 ejemplos bíblicos y el cierre con el máximo, la cumbre de toda la historia, que es Jesucristo con su perdón extendido para toda la humanidad. Bueno, en otra parte de la Biblia dice que cuando sucedió esto, se rasgó, ¿no?, el velo del templo, ¿no? Había un lugar santísimo donde solo entraba el sacerdote una vez al año, y esa tela que separaba del lugar santísimo se rajó, ¿no? Lo que significa eso, que de ahí en más todos podíamos acceder al lugar santísimo. Así que imagínense dentro del movimiento de Dios lo que significó esto, y todo por este perdón que Jesús nos extiende a todos. Así que vamos a
Voy a orar ahora, quizás cerrando esta parte bíblica, después va a venir una parte testimonial y de enseñanza con Abigail y testimonial con Dolores, pero bueno, queríamos dar este marco bíblico para ver esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos ejemplos bíblicos, los cuales hay otros, pero podemos maravillarnos de el corazón de José, de tanto sufrimiento y rechazo, que sin embargo supo elaborar esto y perdonar a sus hermanos, liberando en ellos la bendición y la reconciliación. Y David, un hombre tan ungido, pero que comete semejante pecado y sin embargo su profundidad en el arrepentimiento lo dejó todavía en camino, en carrera, y fue bendecido su segundo hijo Salomón. Y finalmente vemos a Jesús, el máximo exponente de perdón. Señor, tú perdonaste a la humanidad entera, llevaste en la cruz el pecado de toda la humanidad y la de cada uno de nosotros. Damos infinitas gracias y nos maravillamos del perdón, del amor de Dios en medio de tanta frialdad y dejadez humana e indiferencia. Señor, perdónanos porque todavía la humanidad no ha reconocido en gran parte este sacrificio, pero el perdón está extendido para cada ser humano en la medida en que lo acepte y lo tome para sí. Te damos gracias, Señor, por toda esta reflexión. Bendice a cada hermana que hoy está aquí presente y pedimos que bendigas los alimentos que estaremos compartiendo en comunión todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.